This conference will now be recorded. Entonces, ya, buenas tardes. Lo siguiente sería, ¿quiénes han podido hacer correr más de algún programa o qué programas han hecho en Python? Pues, o sea, a lo que he visto, no estoy lento, pero he hecho, ya, ¿no? He hecho un programa donde se puede utilizar lo que es if, while y for. Ya. Lo he intentado, creo, 7 u 8 veces y creo que se le está dando un poco la maña porque cuando estás haciendo un programa, por ejemplo en for, tienes que hacer recorrer algunos espacios, todo lo que le estás mandando a hacer en for dentro, es decir, digamos, no todo siempre tiene que ser tu programa en línea seca. Sí. No, en for un poco más recorrido para que esté concordando con ello. Ahora en la última parte, tal vez yo creo que un proceso, no sé cómo la debería solucionar. No era como lo debería hecho. Pero yo creo que con el tiempo, creo que todavía no hemos avanzado por pero ¿no? Sí, todavía no. Pero está bien, eso por ejemplo, lo de los espacios es la sangría o la tabulación que se utiliza en Python. Me echas de negar, no quería. Entonces, sí, lo más probable es que has tenido problemas, pero vas a ver que no es nada complicado. ¿Alguien más ha hecho algo, por más de que sea sencillo, no? Nada, no han practicado nada. He practicado, pero es simple. Ah, ya. Lo importante es que practiquen, porque al final la práctica es lo que los va a hacer mejores, ¿verdad? Entonces, bueno, repasando también, a ver, el tema 1. Algunas de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en el tema 1 era que había lenguajes de bajo nivel y de alto nivel, ¿verdad? ¿Cuáles eran los de bajo nivel? Los de bajo nivel son los que están más cercanos a la computadora, ¿no? Al código de la máquina, que es ceros y unos, o sea, binario. Y los de alto nivel, exacto, los que están más cercanos a nosotros, a las personas. Bueno, luego hemos hablado de lenguajes que son compilados e interpretados, ¿verdad? ¿Cuál era la característica de los compilados? Sí, ¿cuál es la diferencia entre un compilado, un lenguaje compilado y un interpretado? Exacto. Pero la característica principal entre un compilado y un interpretado es que se genera un archivo intermedio, ¿verdad? O sea, no es que directamente se va a ejecutar línea por línea, sino que se genera un archivo intermedio en un lenguaje más parecido al código máquina. Buenas. Hola, saludame. Entonces, a todos se está saludando. esa sería la principal diferencia. Los lenguajes interpretados se ejecutan línea a línea, ¿verdad? Y no necesitan generar un archivo intermedio como en el caso de los compilados. Cuando resolvemos un problema en programación, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando resolvemos un problema En programación, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Exacto. Primero tenemos que ver cuáles van a ser las entradas y qué es lo que yo tengo que devolver, ¿verdad? Entonces, es lo principal. Siempre que les den un problema para resolver, lo primero que tienen que ver es cuáles van a ser las entradas, qué datos les van a dar y cuáles son las salidas que ustedes van a devolver. Algo importante que tenemos que saber es que los algoritmos, siempre que les hablen de algoritmos,
pueden pensar en diseños gráficos, digamos, que les van dando indicaciones paso a paso de qué es lo que hay que hacer, pero no es solamente eso, ¿no? Por ejemplo, lo que hicimos en PCInt, el pseudocódigo, también son algoritmos, o sea, los pasos que ustedes, por ejemplo, cuando dan una receta, ¿cuál es la receta para cocinar algo? Y ustedes le dicen, primero calientas esto, luego, o yo que sé, mezclas esto con esto y luego le aumentas esto. O sea, todo eso son algoritmos. O sea, si alguna vez alguien les pide algoritmos, porque seguramente en su vida laboral, independientemente de que trabajen en el área de sistemas o de programación o no, les van a decir, digamos, qué algoritmo, cuáles son los pasos que sigues para hacer esto, digamos. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de poder decirles, ¿no? Primero lo que hago es esto, segundo aquello. Y por ejemplo, para poder nosotros desarrollar un programa, muchas veces es lo que le pedimos a los usuarios. Cuando los usuarios, por ejemplo, nos dicen, yo quisiera un programa que haga tal cosa, entonces nosotros vamos y sacamos las especificaciones pidiéndoles paso a paso cómo va a funcionar el programa. Entonces les vamos diciendo, ¿no? En lenguaje verbal, ya qué es lo primero que tiene que hacer, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, y vamos anotando nosotros todo. Y en base a eso luego hacemos los programas. O sea, es algo que seguramente más adelante ustedes se van a ir dando cuenta, que es el análisis de requerimientos o las especificaciones de requerimientos, pero es básicamente lo mismo. O sea, el usuario, al igual que nosotros, aunque él no sepa que lo que nos está dando un algoritmo, al él darnos una serie de pasos ordenados, digamos, para cumplir un objetivo, ellos en realidad nos están dando un algoritmo que ellos no saben que se llama algoritmo, pero para nosotros sí es. Entonces, los algoritmos se representan de muchas formas, como les digo, gráficamente, mediante pseudocódigo, como en el PCInt, a veces mediante instrucciones escritas, como número 1, hacer esto, número 2, hacer aquello. O sea, todos esos son algoritmos. Entonces, cuando les hablen de algoritmos es algo bastante amplio y si digamos les dicen, mira mi algoritmo y se dan cuenta que no está hecho en PCI, que no está en pseudocódigo, o sea, no piensen que no es algoritmo, igual es algoritmo. O sea, cualquier serie de pasos ordenado para cumplir un objetivo es un algoritmo. Entonces, es algo que quiero que tomen en cuenta. Bueno, vamos a, ahora que ya tenemos el data show. Bueno, ahora vamos a continuar ya con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Bueno, como resumen de lo que vimos la anterior clase, una de las cosas que vimos, que era importante, era que tenían que ponerle esta línea al inicio de sus programas para que no tengan problemas con los acentos y las señas, ¿verdad?
Entonces eso por favor no se van a olvidar, porque si van a tener algún problema va a ser un poco complicado de encontrar. Entonces como primera línea, pónganle siempre esto. Aquí les da el error que les va a dar si es que hay una ñ o un acento, si es que no ponen esa línea. La asignación de variables que la hemos visto, ¿no? Ya creo que no hay mucho problema con eso. Hemos hecho un pequeño programita de Hola Mundo. Ustedes han jugado un poco con Python, han hecho varias pruebas. Se ha hablado un poco de los tipos de datos en Python. Hemos visto los operadores, suma, resta, multiplicación, división. Esta diapositiva la voy a tener abierta porque van a ver que vamos a ir necesitando estos operadores a lo largo de la clase de hoy. Los operadores de comparación también las hemos visto, mayor, menor, igual. Operadores lógicos que sirven para usar más de un operador de comparación, ¿verdad? Donde yo pueda decir, por ejemplo, si A es mayor que B y B es mayor que C, o sea, para poder unir, ¿no? Más de una comparación. Y eso era todo de la unidad 1. Entonces vamos a pasar directamente a la unidad 2. Que antes de empezar esto, quisiera que me den un correo en el que les pueda enviar ya la unidad 2. Porque la anterior semana me tenían que pasar a algún grupo o algo donde pueda. Ah, ya. Entonces. ¿A quién se lo paso? A un grupo, no sé. Ya. ¿Así? Miki, I normal. M-I-K de kilo, I normal. Sí. Punto vino 05 @. Y entonces, claro. Estamos en clase, no lo voy a contestar. Ya, entonces estoy pasando. Adicionalmente, estoy grabando por si acaso las clases, por si alguien no puede venir o algo. Ya la anterior clase ya está grabada. Entonces, la tercera clase que tuvimos está grabada aquí. Voy a ver las listas de reproducción. No, yo lo quitaba porque no estaba bien grabado. Esa es la tercera clase. Ya, entonces van a tener todas las clases ahí grabadas, por si es que necesitan. Y eso más te voy a pasar. Entonces ahí van a estar los videos, incluido el de hoy día. Ya ha sido enviado. Entonces continuaremos con la segunda unidad. Bueno, ahora vamos a empezar con las estructuras de control, que es algo que ya hemos visto en pseudocódigo, en algoritmos,
que las estructuras de control son las que permiten controlar el flujo de ejecución del programa. Ustedes se ubican que cuando hacen el programa, por ejemplo, si yo le digo la instrucción 1, instrucción 2, o sea, siempre va a ser secuencial, ¿verdad? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Las estructuras de control lo que hacen es que me permiten a mí poder cambiar esa orden secuencial que siguen los programas. Por ejemplo, una condicional que teníamos en PCI era sí, si ocurre tal cosa, entonces hago esto, si no, hago este otro. Entonces, ¿qué nos permite eso? Hacer que las instrucciones no sean tan secuenciales, sino que puedan ir por un lado o por otro. Dentro de estas estructuras de control, tenemos, por ejemplo, el if, que sería igual al si en PCInt, ¿no ve? If ocurre tal cosa, entonces hago esto, si no, else, hago otra cosa. Es básicamente igual, con la única diferencia es que esto es en inglés, pero la instrucción es prácticamente idéntica. Bueno, aquí, por ejemplo, nos dice que las estructuras de control condicionales son aquellas que nos permiten evaluar si una o más condiciones se cumplen, para decir qué acción vamos a ejecutar. La evaluación de condiciones solo puede arrojar uno de dos resultados, verdadero o falso. O sea, dentro del if, cuando ustedes hacen un if en un programa, solamente puede pasar algo. O dentro del if me devuelve verdadero, o dentro del if me devuelve falso. Si dentro del if me devuelve verdadero, quiere decir que va a ejecutar todo lo que está dentro del if. A ver, les voy a mostrar la sentencia. ¿Cómo se hace? Lo voy a agrandar un poco para que lo vean claro. Esa es la línea que se acuerdan que tenemos que poner para no tener problemas. Y el if es algo así. If, y aquí viene la condición. La condición que tiene que ser verdadero o falso va dentro de estos paréntesis, por ejemplo. Entonces yo aquí puedo poner if x es igual a 0 or, digamos, y es igual a 1 o yo qué sé, n condiciones. Y todo lo que, o sea, si esa condición, si toda la condición completa es verdadero, va a ejecutar todo lo que esté dentro del if. ¿Y qué está dentro del if? Dentro del if van a estar todas las instrucciones que estén una tabulación por dentro. Fíjense, el if está aquí, ¿verdad? Y eso es bien importante y esto solamente es para Python, es específico de Python. El if está aquí y todo lo que está una tabulación por dentro del if está dentro de este if. ¿Eso qué quiere decir? Si yo aquí otra instrucción, digamos, esta instrucción de la línea 10 no está dentro del if, está fuera. O sea, todo lo que está dentro está una tabulación adentro. ¿Ya? Es algo bien importante. ¿Por qué? Porque hay otros lenguajes de programación, que, por ejemplo Java, que tiene llaves. Por ejemplo, ellos lo que hacen en Java es poner llaves aquí. Abren una llave, cierran otra llave y todo lo que está dentro de esas llaves es parte del if. Entonces, eso es en Java. En Python no hay llaves. Entonces, no hay esto y no hay esto. Entonces, ¿cómo yo sé qué acciones voy a ejecutar si cumplo esta condición? Porque están una tabulación por dentro del if. No sé si de esto tienen alguna pregunta. ¿No? Se entiende lo que es una condición, ¿verdad? Es exactamente igual a lo que ya hacía en PCInt.
Y acá, estos operadores que tienen acá, por ejemplo, condicionales, sirven para unir las condiciones. O sea, yo puedo poner AND, puedo poner OR, por ejemplo, puedo poner aquí paréntesis, y aquí otro AND, digamos. Y aquí puedo poner otro OR, digamos, puedo poner paréntesis a todo esto. ¿Y cómo se va a ir evaluando esto? Lo que va a hacer, por ejemplo, la computadora en este caso, primero va a evaluar esto, luego va a evaluar esto, luego va a evaluar todo esto, y luego va a evaluar esto más todo esto. Y las condiciones son bastante simples, que ustedes más o menos ya las deben saber. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, en algún lugar tengo un true y true? ¿Qué sería true y true? ¿Cuál sería el resultado de true y true? Verdadero, ¿verdad? True también. Aquí se aplica lo mismo, o sea, seguramente en matemáticas ya han debido ver algo de esto. Y si no, no hay problema porque es bastante simple, entonces no es nada complicado. Si es true y true, va a ser true, ¿verdad? Y no importa cuánto se aumente aquí, and true, basta que uno sea falso, si digamos este es falso, ¿no? Todo se vuelve falso, ¿verdad? Y el O es diferente, porque el O, yo puedo tener aquí true, o falso, o falso, o verdadero. El O, a diferencia del AND, lo que hace es que basta que haya un verdadero y ya todo es verdadero. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Con el I, basta que haya un falso y todo es falso. Y con el O, basta que haya un verdadero y todo es verdadero. Entonces, son las dos reglas. ¿Alguien tiene alguna duda de estas reglas? Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Se evalúa de esta forma, por ejemplo, se evalúa así, y es igual a 1, y esto me tiene que devolver true o false, o falso, verdad o falso. Luego se va a evaluar esto. Digamos que esto me devolvió verdadero, y esto es falso. Y luego se va a evaluar. Verdadero y falso es falso. ¿No? Luego se va a evaluar esto. Digamos que esto es verdadero. Falso o falso es falso. Y luego se va a evaluar todo esto con esto. Y así, o sea, siempre va a empezar con, digamos, si hay paréntesis, va a empezar por el que esté más adentro, va a ir evaluando uno por uno, va a ir sacando cuál es verdadero, cuál es falso, va a ir aplicando estas uniones, and o or, y al final de todo eso, toda esa condición va a ser verdadero o falso. Eso es lo que nos está diciendo en la diapositiva. La condición solamente tiene dos opciones. O puede ser verdadera o puede ser falsa. Si es verdadera, va a entrar aquí y va a ejecutar todo esto. Y si es falsa, no va a ejecutar nada. Pero esa es la forma en la que se evalúan las condiciones. Entonces, vamos a leer un poquito más acá. Como les decía, la evaluación de condiciones solo puede arrojar uno de dos de los resultados, o verdadero o falso, en inglés que es true o false. En la vida diaria actuamos de acuerdo a la evaluación de condiciones de manera mucho más frecuente de lo que en realidad creemos. Si el semáforo está en verde, cruzar la calle. Si no, esperar a que el semáforo se ponga en verde. A veces evaluamos también más de una condición para ejecutar una determinada acción. Si llega la factura de luz y tengo dinero, pagar la boleta. O sea, dense cuenta de que no es complicado, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque esto ustedes lo aplican cada día. O sea, todo el tiempo ustedes están evaluando condiciones. No puede pasar que alguien me diga, yo no sé cómo evaluar condiciones, porque saben, porque lo hacen cada día. Entonces, lo único que tienen que saber es cómo representarlo, cuál es el resultado.
Y aquí hay, por ejemplo, algunos ejemplos de estructuras condicionales. Con el AND, por ejemplo, dice 5 es igual a 7 y 7 es menor a 12. Entonces, ¿qué dice? 5 es igual a 7, falso, ¿verdad? 7 es menor que 12, verdadero. Y eso está mal. Eso está mal porque debe ser falso y verdadero, pero igual el resultado es falso, ¿verdad? Porque verdadero y falso es falso. Ahora, 9 es menor que 12. Sí. 12 es mayor que 7. Sí. Entonces, como me dice true y true, es true. Lo mismo para este otro. 9 es menor que 12. Sí, true. Y 12 es mayor que 15. False. Entonces, va a ser false. ¿Por qué? Porque cuando hay un AND, no se cumple. Entonces, siempre traten, por ejemplo, de igualar con la vida real. Si es que, digamos, en algún momento no se ubican con el AND y con el OR, si va a ser verdadero o falso. Por ejemplo, digamos, el ejemplo que daba aquí, ¿no? Nos decía, si tengo dinero, o sea, si me llega la factura de luz o la boleta de la luz y tengo dinero, pago la boleta. Entonces, pónganse que esa es mi condición. Llega la factura de luz y tengo dinero. Tengo que cumplir ambas, porque si no cumplo alguna, no puedo pagar la boleta. Entonces, si digamos, me llega la factura de luz y no tengo, entonces no voy a pagar la boleta. ¿Y qué pasa si tengo dinero y no me ha llegado la boleta de la luz? Tampoco voy a pagar la boleta. Entonces, fíjense, por eso la condición y tiene que cumplir ambas, porque yo le estoy diciendo, tiene que cumplir esta y además tiene que cumplir esta y puede haber n, ¿no? Y tiene que cumplir otra y tiene que cumplir otra. Entonces, al decirle y, yo le estoy diciendo que tiene que cumplir todas. Cuando yo le digo o, basta que cumpla cualquiera, porque yo le estoy diciendo, cumples esta, o cumples aquella, o cumples esta otra, o cumples esta. Entonces basta que cumpla cualquiera, a mí me sirve. Eso ya es suficiente para que toda la condición sea verdadera. Entonces fíjense que acá hay bastantes condiciones. El SOR todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. No es muy utilizado y además que se puede reemplazar con ANDs y con ORs, entonces no, por lo general no lo usamos, pero vamos a hacer algunos ejemplos más adelante de SOR. Ya, entonces vamos a ver el if, el elif y el else. Las estructuras de control de flujo condicionales se definen mediante el uso de tres palabras claves reservadas. Una es el if, el else if y el else. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Por ejemplo, si el semáforo está en verde, cruzar la calle, si no, esperar. Entonces pónganse, fíjense, acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? If, esa es la condición, y siempre después de la condición, en el if tienen que poner 2 puntos. O sea, siempre ponen if, la condición que tienen que cumplir, y 2 puntos. Lo que va a ocurrir y lo que se va a ejecutar si se cumple esta condición, tiene que estar con sangría o tabulación aquí. Tabulación son 4 espacios por lo general, ¿no? Entonces 4 espacios por dentro y eso es lo que se va a ejecutar si se cumple esta condición. El else, que en inglés significa si no, se ejecuta en caso de que no se cumple esta condición. Es diferente, quiero que por ejemplo vean esto. If semáforo es igual a verde, print es verde, digamos. Fíjense que en esta condición, si el semáforo es verde, va a imprimir esto, ¿verdad?
que es muy distinto a que si yo le aumento acá un else y le digo print, no es verde. ¿Por qué? Porque en esta, cuando ustedes tienen un if y un else, si esta condición de aquí arriba se cumple, ejecutan esta. Pero si no se cumple, sí o sí van a ejecutar esta otra. Todo lo que está dentro del else. En cambio, si yo no tengo esto, yo quito eso. Si esta condición se cumple, se ejecuta esta. Pero si no se cumple, no pasa nada, no ejecuto nada. Eso quiere decir que el else lo que hace es que si yo no ejecuto lo que está dentro del if, va a ejecutar lo que está dentro del else. O sea, es como que estoy reemplazando, ¿no? Si ocurre esto, hago esto, y si no ocurre, hago esto otro. En cambio, cuando solo tengo if, le digo, si ocurre esto, haces esto, y si no ocurre, no haces nada. Entonces esa es la diferencia. Cuando yo hago if con else, lo que estoy haciendo es, haces esto o haces aquello, y cuando solo hago if, lo que le estoy diciendo, haces esto, y si no pasa eso, entonces no haces nada. Entonces, esa es la diferencia. Ya tienen que darse cuenta ustedes cuándo van a usar if solamente, cuándo van a usar if con else. Entonces, para que vayan viendo ustedes, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos pone otro ejemplo. Si gasto hasta 100, pago con dinero en efectivo. Si no, si gasto más de 100, pero menos de 300, pago con tarjeta de débito. Si no, pago con tarjeta de crédito. Entonces, esta es una condición que la quiere representar mediante una condición de Python en if. Entonces, ¿cómo va a ser? Aquí dice, ¿no? Si compra, ese es el valor seguramente, es menor o igual a 100. Estos son sus 100 pesos que tiene para comprar. Entonces, print, pago en efectivo. Else if, este es uno que hasta ahorita no hemos visto. Lo que hace este else if es, si no ha entrado esta condición, pero cumple esta otra. O sea, por ejemplo, si ya hubiera entrado a esta condición, nunca va a entrar a esta otra. Nunca. Por más de que cumpla la condición. Por más de que cumpla esta condición, si ya entró al if, no va a entrar al else if. Al if. ¿Ya? Entonces, la forma en la que se ejecuta es esto. Si cumplo esto, hago esto. Si no, si cumplo esto, o sea, aquí digo, si no he entrado aquí, pero cumple esta otra condición, entonces ejecuto esta otra línea. Y al final le digo, si no, este else en este caso quiere decir que no entró ni acá, ni al primer if, ni al segundo if, no entró a ninguno. Entonces pago con tarjeta de crédito. Entonces, esa es la forma en la que funciona esto. Fíjense, si cumplo la condición, entro aquí. Si no cumplí esa condición, pero cumplo esta otra, entro aquí. Si no cumplí ninguna de las anteriores, porque aquí puede haber más, ¿verdad? Entonces, entro al else. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Ese solamente hay en ese lenguaje. Bueno, tenemos El sí. Dame un cachito.
Miguel. Miguel, por favor. Ya. Esas instrucciones if, else if y else existen en todos los lenguajes de programación. Sí, solamente que varían. O sea, en Java, por ejemplo, va a ser else completo espacio if. ¿Ya? Entonces, pero la idea es la misma, o sea, la funcionalidad es exactamente igual, con lo único que es otro texto, digamos, ¿no? Sí, es que utilizan if, después else, y dentro del else, un if también, digamos. Eso es otra cosa. O sea, cuando tú haces un if, un else y dentro del else otro if, eso es otro. Pero este else if es otro. Un if dentro de un if. También se puede. Vamos a ir viendo más casos. Lo importante es que vayan entendiendo primero lo básico. Y vamos a ir cada vez viendo cosas más complejas. Ya. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, el tercer ejemplo. Por ejemplo, si la compra es mayor a 100, obtengo un descuento del 10%. Entonces acá, por ejemplo, se crea una variable importe a pagar es igual a total a compra. Y pregunta, if total a compra es mayor que 100, entonces tasa de descuento es igual a 10. Importe de descuento es igual al total de la compra por la tasa del descuento entre 100 para obtener el descuento, ¿verdad? Importe a pagar es igual a total de la compra menos importe descuento. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Pero fíjense que los ifs, o sea, esto es básico, se podría decir la estructura de control más básico y la más utilizada en programación. Siempre van a utilizar if, else if, o sea, siempre van a tener esa condición. Si no es mayor a 100, entonces no tiene descuento de eso. Exacto. Ya, antes de pasar a las estructuras de control iterativas y como están por la calor, están un poco dormitando, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Van a ir a las computadoras y van a hacer un programa en Python que lea un número y que simplemente devuelva si es par o es impar, nada más. ¿Ya? O sea, una condición. Si es par, devuelve el número es par, y si es impar, devuelve el número es impar. Entonces, en este momento vayan a las máquinas y vayan haciendo el programa. Sí, nada más. Sí. A ver, fíjense que en la unidad, por si acaso, para este ejercicio, en la unidad 1 se les ha pasado todos los operadores, ¿verdad? Fíjense que el módulo es porcentaje. El exponente de 2 asteriscos, ¿no es? Sí. El módulo es porcentaje, ¿ya? Entonces, para hacer este ejercicio, fíjense el módulo, porcentaje. Y eso les sirve para saber si es par o no es par. Listo. Entonces, Y mostrar los números del 1 al 100. después. No se los digo, ¿qué hablas, payaso? ¿Qué hablas? No, no me he sentado. ¡Flavia! Ricky. No, no he traído. Este es guapo. This conference will now be recorded. ¿Pueden venir, por favor, un minuto? Todos.
Ya. Dice que vayan a Ya, quiero mostrarles algo. Fíjense, por ejemplo, ese es mi script, ¿no? Aquí le pido que ingrese un número, lo que sea que meta, yo lo voy a guardar dentro de la variable X. Luego estoy haciendo una condición y estoy preguntando si la división de X entre 2 es entera, ¿verdad? Por eso le pregunto si el módulo es 0. Si no hay residuo, quiere decir que es entera. Y si es entera, quiere decir que es par. Si no es entera, quiere decir que es impar. Entonces, ese es el programa, pareciera que está bien. Pero fíjense qué pasa cuando yo corro el programa. Fíjense, yo pongo Python holamundo.py, me pide ingresar el número, pongo el número y fíjense que me sale un error. File holamundo, línea 6 y en esta fila, fíjense, donde está el if. Por si acaso, Python les dice la línea del error, entonces ustedes cuando tienen algún error tienen que ir directamente a la línea que les está diciendo dónde está su error. Y lo que aquí me dice es que hay algún problema con la cadena, con el string. Eso es porque Python cree que este X es una cadena, es decir, es un string. Y pónganse, de una cadena, se puede dividir una cadena. Pónganse mi nombre, por ejemplo, Jaime, ¿lo puedo dividir entre dos? No, no. Entonces, en este momento, Python lo que está pensando es que este X es una cadena. Eso quiere decir, cree que son letras. Y no está pudiendo hacer el módulo 2 por ese motivo. Entonces, ¿cómo yo soluciono eso? Lo que voy a hacer, le voy a forzar a Python a que considere esta X como un número. ¿Y cómo hago eso? Eso es algo que se usa muy comúnmente en programación y que se llama casting. Que el casting lo que hace es, digamos, si yo tengo una cadena, la puedo forzar a que sea número, poniéndole, por ejemplo, un int por delante para que sea un entero. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a agarrar el X y lo va a convertir en entero. Y ya sobre ese entero, yo voy a hacer módulo 2. He visto que algunos de ustedes tenían ese problema. Entonces, simplemente con eso, fíjense, ingreso un número 5, es impar. Si hago otro, ingreso un número 4, es par. Lo único que he hecho ha sido ponerle el int y el x dentro del int. Entonces, ¿qué hace eso? Como les decía, convierte el x en entero y luego recién le va a sacar el módulo 2, porque el error es que no puede sacar módulo 2 de un string, de una cadena. Ese era el error. Entonces, en este momento, los que tenían ese problema ya pueden ir a corregirlo y seguramente ya les va a funcionar. This conference will now be recorded. para llevarte el dinero y... ¿Ve? Ya. Vamos a continuar. Para el programa que hacía lo del par, ese es el programa. Fíjense que lo único que hacemos es leer un número y ese número ponerlo dentro de la variable X. No se olviden, para los que no han venido la anterior semana, ustedes están trabajando con la versión Python número 3, ¿verdad? Yo con la número 2. Para mí se pone raw input. Para ustedes es solamente input, sin el raw. Ya, entonces, para los que no han venido la anterior semana, porque la anterior semana hemos visto eso. Ya.
lo siguiente que estamos haciendo es, estamos convirtiendo el x en entero. Fíjense que siempre vamos de adentro hacia afuera. Convertimos el x en entero. Y luego sacamos el módulo 2. Si el módulo 2 de x va a ser 0, ¿qué quiere decir? Que es par. ¿Por qué? Porque es divisible entre 2. Siempre esto va a significar que un número es divisible. Por ejemplo, si yo hago módulo 3 y eso me devuelve 0, quiere decir que es divisible entre 3. Lo mismo entre 5, entre 6, entre 7. O sea, cual sea yo haga su módulo, si la respuesta es 0, quiere decir que es divisible entre ese número. Una de las cosas a tomar en cuenta, después del if les dije que siempre iba a 2 puntos. No se olviden los espacios. No tiene que haber espacios, fíjense, antes del X no hay ningún espacio. ¿Por qué? Porque para Python los espacios son importantes. Si yo le pongo aquí un espacio, me va a dar error. Hagamos la prueba. Digamos que yo le pongo un espacio ahí. Lo voy a guardar. Hago correr, fíjense. Una de las cosas que quiero que tomen en cuenta es que Python les da el número de línea en el que está su error. Y además les dice el error. Siempre que les diga este indentation error, quiere decir que hay error de espacios, de tabulaciones, hay alguna tabulación que está mal. Esto es normal en Python, o sea, pero ustedes ya tienen que darse cuenta. Si ven este error, quiere decir que es error de tabulación, fíjense bien, indentation error. ¿Ya? No se olviden que siempre les da el número de línea del error. Entonces ustedes tienen que darse cuenta solos de cuál es el error, fíjense. Entonces yo sé que el error está en la línea número 4 y que me dice que hay un espacio, entonces yo busco y sé que hay un espacio. Lo guardo y ya va a correr el programa normal. Entonces el programa ya corre normalmente. Ahora aquí vamos a hacer el programa para los positivos, negativos o ceros. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que ingresar un número. Si se acuerdan, antes había un print que estaba así, creo, y que aquí decía el número que ingresó era de un ejercicio anterior que hicimos. Se han copiado incluso esto. Entonces, eso está mal. Si ustedes no entienden una línea, o sea, si en este momento alguno de ustedes no entiende cualquier línea que hay acá, tienen que decirme, o sea, no se queden callados porque esto va a ir aumentando y aumentando y aumentando. Cualquier cosa que no entiendan, es bueno que me digan en este momento. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de cada cosa que hace, cada línea que hay en este código? O sea, es un código, fíjense, solamente tiene 9 líneas. Y ustedes tienen que saber exactamente qué hace cada línea. No puede ser que no la sepan, o sea, al nivel que estamos en este momento, cada línea que hay en este código, ustedes tienen que saber qué hace cada línea. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con alguna línea de código? Siempre va a ser más. Sí. O No. Si quieren poner mod, utilizan el símbolo porcentaje para Python. Acuérdense que hay muchos lenguajes de programación, Python solamente es uno. Cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis y sus propios operadores. En el caso de Python, en la unidad 1, se les ha pasado los operadores. Se les ha dicho que porcentaje es módulo. Entonces, para Python es así. Si en algún momento programan en Java, en JavaScript o en algún otro lenguaje, tendrán que ver cuál es el operador módulo en el lenguaje en el que están programando. Como les he dicho, el que programa en un lenguaje programa en cualquiera, entonces no debería haber problema. Si aprenden a programar en Python, luego pueden aprender en otro. Sí. Una pregunta, int es para dar valor a x para que sea interno, ¿no?
Sí. Para, si vamos a trabajar con decimal, necesita. Hay un float y hay un double. Sí, ¿Se puede sí, colocar? sí, se puede. Eso es lo que hace esto, por si acaso, lo que está haciendo esto, lo que sea que esté dentro de los paréntesis, lo va a convertir en entero. Eso es lo que está haciendo. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, float, es otro tipo de dato. Por ejemplo, float es un tipo de dato decimal. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es X, lo estoy convirtiendo a decimal. Hay otro tipo de dato que es... oh, double. Este es lo mismo que el decimal, es lo mismo que float, pero es con mayor precisión, tiene el doble de precisión. Pónganse que float acepta hasta 6 decimales, el doble les va a aceptar 12 decimales, entonces tiene mayor precisión, es un número de mayor tamaño. ¿Alguna otra pregunta? Y los contadores, ¿por qué hemos hecho decimales? Lo mismo se puede hacer. Sí, lo mismo. Asignar valores. Exacto. Sí, vamos a ir a seguir haciendo ejercicio. Otra cosa, por ejemplo, la anterior semana hemos hecho el programa para Hola Mundo, imprimir su nombre y demás. La mayoría no ha vuelto a hacer ningún programa desde eso porque se nota en el hecho de que no pueden hacer correr los programas. Si ustedes no hacen, digamos, de una clase a la otra, no hacen nada, van a ver que no van a mejorar. O sea, tienen sí o sí que hacer programas para que vayan mejorando. Yo entiendo que, digamos, por el tiempo que hay de una semana a otra, si ustedes no han podido hacer un programa, puedan dejarlo. Pero no, eso no quiere decir que no hagan ningún programa más. O sea, hagan un programa, invéntense un programa, hagan pruebas, hagan correr lo que ustedes quieran. O sea, no se queden parados. O sea, por el hecho de que un programa no les corrió, si pueden hacer algún otro, por más simple que sea, háganlo. O sea, no se queden sin hacer nada. ¿Por qué? Porque luego la siguiente clase no se acuerdan cómo hacer correr el programa, no se acuerdan cómo hacer la lectura de datos. Entonces, simplemente por el hecho de acordarme cómo se leían datos, por lo menos puedo hacer un programa que sume dos números, que reste, que multiplique. O sea, lo más simple, no necesariamente las prácticas que se les da. Si tienen dudas, pueden dejarlo, pero por lo menos programas simples para que no se olviden todo lo que ya saben. Ya entonces hagan pruebas, practiquen. ¿Alguna otra consulta, duda? Cualquier línea de código que no entiendan dentro de ese código. La quinta línea de ahí, que lo puso y estaba más antes. Ah, ya. No aplicaba esto. Sí, no, porque era de otro ejercicio, digamos. Solo que yo me olvidé borrar, pero la mayoría la copió. Entonces, mismo cuando copien, o sea, está bien que copien, yo no les digo que no copien, pero cuando yo copio un ejercicio, por lo menos tengo que ver allá en esta línea, lo primero que está haciendo es leer el valor, en la segunda línea está haciendo eso, en la tercera es, en la cuarta es, pero si hay algo que yo no le tengo lógica, o sea, yo no entiendo la lógica de por qué está esa línea ahí, entonces tengo que preguntar, ¿no? Y decir, ¿por qué hay esta línea? O sea, no la copien tal cual, por lo menos una vez que ya la han copiado y que ya corre y ven que todo funciona, por lo menos diré, ah, ya, en la línea 4 estoy leyendo, en la línea 6 estoy viendo si es par y si es par estoy imprimiendo, o sea, y si ven aquí que aquí hay un print y que no es necesario, entonces pueden quitarlo y probar si funciona sin eso, o mismo preguntar, ¿no? ¿Por qué hay esa línea? No la veo necesaria. Entonces no es necesario que copien todo tal cual como está. Como les digo, de copiar no hay problema. Mismo si ustedes un programa de la práctica que yo les dé, lo encuentran en internet, digamos, resuelto, no va a haber problema siempre y cuando ustedes entiendan. O sea, si el hecho de que han copiado y entienden todo lo que está en cada línea del programa, no hay problema. O sea, porque el momento en el que yo les pregunte o les diga cómo se hace esto, ustedes van a saber. Pero si ustedes no entienden,
Entonces no va a servir de nada porque el momento en el que yo les pregunte cómo se hace esto o aquello, entonces como no entendieron no van a saber para qué servía cada línea. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Duda? Sobre la básica que dice todo esto es una cadencia, ¿se poner? ¿Sobre cuál? Ah, ya. Eso les expliqué en la anterior clase. Esto es un comentario, ¿ya? Cuando yo pongo un numeral, es un comentario. Por ejemplo, yo puedo poner aquí numeral y poner cualquier cosa. Esto no afecta en nada a mi código, es como si no existiera al momento de correr. ¿Para qué sirven los comentarios? Ustedes están viendo, por ejemplo, aquí un archivo de 9 líneas de código. Cuando hagan programas ya más reales, van a ver archivos de 150, de 1000, de 2000, de 5000 líneas de código. Entonces, los comentarios sirven para que yo me pueda dar cuenta qué hace cada línea. Entonces, los programadores, por lo general, ponen aquí, digamos, lo que hago aquí, aquí es verificar si es divisible así. Entonces el programador va a poner eso. Entonces cualquier otro programador que luego viene y ve eso, entonces ya sabe para qué sirve esa línea. Los comentarios son como ayuda sobre el código fuente. Es bueno que aprendan a poner comentarios, mismo a ustedes les va a servir para aprender, ¿no? Si algo sé que me puedo olvidar, mejor lo pongo como comentario y ya. ¿Alguna otra consulta, duda? Pues, se podría, digamos, la posibilidad, digamos, de poner primero Excel y parse, o sea, no alteraría nada. Y altera. El else siempre va de último. Y así tiene que ser así ordenadamente. Sí, el else siempre va último. ¿Ya? El if siempre va primero. Y el if van al medio. O sea, siempre va a ser en ese orden. Primero el if, segundo el if y al final el else. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces vamos a cambiar ese programita para que nos verifique si el número es positivo, negativo o cero. Eso debería ser fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la condición ahora? Si int x es mayor que 0, es par, ¿verdad? Ahora vamos a usar el else if. Ya. Si el x es menor que 0, entonces print, perdón, aquí no es par, ¿no? Es positivo. Aquí vamos a imprimir, es negativo. Y si no, ¿qué sería lo que sobra? Que sea 0, ¿verdad? Porque si no es positivo y si no es negativo, lo único que queda es que es 0. Entonces, ¿cómo funciona esto? Va a venir aquí, va a preguntar, ¿x es mayor a 0? ¿True o false? Si es true, va a entrar aquí. Si no es true, va a seguir preguntando los siguientes. Entonces luego va a preguntar, ¿es menor que 0? Si cumple la condición, va a entrar aquí. Si no, se va a ir al else. Si no cumple ninguna de estas dos condiciones, ni esta, siempre va a ir al else. Entonces lo probaremos, lo vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Entonces fíjense, ¿no? Le he puesto 5, es positivo. Le he puesto menos 10, es negativo. Le he puesto 0, es 0. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el if? ¿Sobre cómo funciona el if?
O sea, en Python 3 es necesario colocar paréntesis, ¿no? ¿Para cuál? Para el if y para if dentro de todo esto. ¿Así? Es necesario, o se puede colocar así. Se puede colocar. No, no es obligatorio. Muchos, van a ver que muchos programadores o ejemplos siempre ponen paréntesis. Y bueno, es cuestión de costumbre, o sea, a veces uno se acostumbra a poner paréntesis y pone. Hay otros lenguajes que es obligatorio, pero Python no. ¿Ya? Entonces, en Java creo que es obligatorio, no estoy seguro. Creo que sí, pero. Entonces, dependiendo del lenguaje, puede ser que sea obligatorio o no sea obligatorio, pero hay muchos programadores que sí o sí lo ponen. Y ya depende de cada uno. ¿Alguna otra duda? Ahora entiendo el funcionamiento del if. ¿Cuál sería la diferencia de las obligaciones de doble if, por ejemplo, if dentro de if? Ah, ya. Eso no entiendo la diferencia. Ya son excluyentes. La diferencia, por ejemplo, de este if, a ver, por ejemplo, yo puedo tener aquí un programa que va a hacer exactamente lo mismo. Yo podría copiar esto, pegarlo aquí, y aquí voy a poner if, y aquí también voy a poner if, solamente que le voy a poner x igual a 0. Entonces, fíjense esto, para este caso va a ser exactamente igual, es decir, si es mayor que 0, va a entrar a positivo, si es menor que 0, va a entrar a negativo, y si es igual a 0, va a entrar a 0. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este y este? ¿Alguien tiene alguna idea? La diferencia entre estos dos es que en este caso, si entra al primero, nunca va a entrar al segundo. Jamás, si entra aquí, nunca va a entrar a este. Imposible, o sea, no, por más de que la condición se cumpla. A ver, les voy a mostrar un ejemplo. Les puedo decir, si x es mayor que 100, entre a la primera. Y les puedo decir, si x es mayor que 1000, entre a la segunda. En este caso, va a venir aquí y va a decir, x, digamos que x sea 10.000. Va a venir aquí y va a decir, x es mayor a 100, es verdad, es 10.000. Entonces va a entrar. Luego va a salir de ahí y va a preguntar, ¿x es mayor que 1000? Sí, porque es 10.000 y también va a entrar. En cambio, en este caso, no va a entrar al segundo, por más de que aquí yo le ponga mayor a 10.000. Mayor a 1000 y aquí mayor a 100. Si yo le pongo esta condición, va a venir aquí, va a decir x es mayor a 100, sí, entonces va a entrar y nunca va a entrar a este. Por más de que cumple la condición, no va a entrar. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo excluyente al decirle else if, que es como decir si no. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre hacer un if normal, digamos if, con hacer un if, else. ¿Por qué? Porque si entra este, nunca va a entrar a estos otros, jamás. Imposible, por más de que cumpla las condiciones, no va a entrar. Son excluyentes. Si entra uno, no entra el otro. Y si no cumple, igual no entra. Si no cumple, va a entrar al else. Al else. En cambio, en este, por ejemplo, si no cumple, no va a entrar a ninguno. A ninguno va a entrar. O sea, si no cumple las condiciones, no va a entrar a ninguno. En cambio, en este caso, yo le estoy forzando que si no cumple estas dos condiciones, no me importa qué pasa después, sí o sí va a entrar al else. O sea, el else es como un comodín. Si no cumple esto y esto, sí o sí va a entrar a este otro. Pueden hacerlo así, pero como les digo, o sea, depende del programa, ¿no? O sea, dependiendo de lo que me piden, yo puedo usar este, o puedo usar cualquiera de los dos, porque puede ser que no me afecte en ningún caso.
¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Seguro? ¿Se entiende todo lo que es el if, else? También puede funcionar lo que es si if x, y hay otro que es, digamos, como if y, ¿no ve? O, and, eso también puede entrar ahí, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, podemos hacer un programa que verifique si un número es par positivo, par negativo o yo qué sé. ¿Cómo hacemos eso? Ya tenemos este programa que nos dice si es positivo o negativo. Ah, y podemos añadir aquí una condición AND int x módulo 2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que es un par positivo, ¿no? Par positivo. Y puedo crear más condiciones aquí. Si digamos es igual, pero este va a ser mayor a 0, este va a ser menor a 0, este va a ser par negativo, ¿verdad? Porque es negativo, es menor que 0, pero es divisible entre 2, entonces par. Puedo crear otras dos condiciones más. Menor que 0 y ¿se acuerdan qué es eso? ¿Este operador qué es? Distinto de 0, ¿no es? Distinto de 0. Es para comparar igual. Distinto de 0. Entonces, por ejemplo, en este caso es menor que 0 y no es par. Entonces podemos poner es impar negativo. Aquí podemos poner es igual, es impar. Como es mayor a 0 es positivo. Y en el otro caso le voy a decir que imprima es 0. Entonces yo lo guardo y vamos a hacer correr esto. Es un número menos 55, digo. Es impar negativo. Otro, digamos, 44. Es par positivo. Entonces fíjense y todo con condiciones, ¿verdad? Entonces le digo, si es positivo y es par, porque es divisible entre 2, es par positivo. Si es negativo y es divisible entre 2, es par negativo y así. Entonces fíjense que yo me he hecho un ejercicio solo sin necesidad de tener un ejercicio. Entonces, este tipo de cosas son las cosas que ustedes pueden hacer si, digamos, en algún ejercicio de la práctica se han parado y no pueden continuar. Para no dejar de practicar, pueden hacer esto, ¿no? Crear sus propios ejercicios, ir viendo cómo funciona. Ya. Entonces, pasaremos a la siguiente parte, que es las estructuras de control iterativas. ¿Se acuerdan cuál era la estructura, el ciclo iterativo que utilizábamos en PCInt? El primero que hemos usado. Era sí, ciclos repetitivos, exacto. El mientras, ¿no? El que era mientras una condición se repite una y otra vez. Entonces vamos a empezar con esa. El ciclo repetitivo en Python se llama
perdón, no lo estoy mostrando. Shit. Ya. El ciclo repetitivo en Python se llama while. Es igual al mientras. Ese es el primero que vamos a ver. ¿Qué nos dice? A diferencia de las estructuras de control condicionales, las iterativas, también llamadas cíclicas o bucles, eso se tiene que acordar, porque cuando yo les diga es un bucle o es un ciclo repetitivo y demás, ustedes tienen que saber que se trata del while, del for. Nos permite ejecutar un mismo código de manera repetida mientras se cumpla una condición. Entonces, mientras se cumple la condición, repito el código. En Python se dispone de dos estructuras cíclicas, o sea, dos bucles de repetición. Uno es el while, que es el equivalente al mientras, y otro es el for, que es el equivalente al para de PCInt. Vamos a empezar con el bucle while y vamos a hacer varios ejercicios de la práctica con este bucle. Este bucle se encarga de ejecutar una misma acción mientras que una determinada condición se cumpla. Ejemplo, mientras año sea menor o igual a 2012, imprimir la frase informes del año. Entonces fíjense, año es igual a 2001 y aquí pregunta, mientras año es menor o igual a 2012, print informes del año y aquí está poniendo la variable año, que al inicio va a ser 2001, pero fíjense que luego hace año más es igual a 1. Lo que hace esto es incrementar, es como decir año es igual a año más 1, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La primera vez va a ejecutar, va a imprimir informes del año 2001, ¿verdad? La siguiente del 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Entonces vamos a hacer unas pruebitas. Una pregunta, ¿qué es STL? Allá. Ese STR es como el... Para que te muestre. No. Es como el ¿Y? int, que le ponías a la X, ¿no ven? Int y entre paréntesis X es lo mismo. Solamente que en ese caso tú agarrabas y convertías Una variable. sí, una cadena en número, ¿verdad? Y esta vez estás haciendo al revés. Estás convirtiendo, fíjate qué año es número, ¿no ves? Y al ponerle str por delante, lo que estás haciendo es convertirlo en cadena. O sea, lo estás convirtiendo en letras. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra consulta? Ya. Si no hay más consultas, entonces vamos a hacer una pruebita. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ciclo while. Mientras, y fíjense la sintaxis que tiene una condición igual que el if y luego dos puntos, igualito que el if. Entonces, ¿qué vamos a hacer? While, vamos a poner while x, no, while número es menor que x. Lo que vamos a hacer, le vamos a pedir al usuario que ingrese un número, digamos 10, y vamos a imprimir los números, digamos, del 1 al 10. Si mete 20, del 1 al 20. Si mete 30, del 1 al 30. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo un número, estamos diciendo ingrese un número, y luego estamos diciendo mientras número sea menor o igual que x. ¿Qué hemos dicho que vamos a hacer? Vamos a imprimir, ¿verdad? Entonces, print, y aquí vamos a poner el número, que va a ser número. Ya.
¿Qué pasaría si lo dejo así en mi programa? ¿Qué va a hacer? Tal cual como está, ¿qué haría el programa? Solo ¿Qué? solo va a imprimir el número. A ver, hagan las pruebas en su cabeza. Digamos que yo meto un 5. Meto un 5. Va a preguntar, primero que no he inicializado, fíjense, la variable número no la he inicializado. Esto es igual que en PCInt, el número la voy a inicializar en 0. Ya. ¿Qué va a pasar? Va a preguntar, ¿0 es menor o igual a 5? Sí, ¿verdad? Entonces va a entrar aquí. ¿Y qué va a imprimir? 0. Va a volver nuevamente. Va a volver a preguntar, ¿0 es menor o igual a 5? Sí. ¿Qué va a imprimir? 0. De nuevo, ¿0 es menor o igual a 5? Sí, 0. ¿0 es menor o igual a 5? Sí, 0, 0, 0, 0, 0. Y nunca va a parar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que pare? Necesito que mi número se vaya incrementando, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer eso? Número es igual a número más 1. Lo voy a guardar y veremos qué pasa. Entonces, tengo el programa, lo voy a hacer correr. Sí. Fíjense, ¿no? Me dice la línea 6. Y esa flechita de arriba te dice, ¿no? Sí, y la flechita también me dice dónde está el error. Aquí. Entonces yo tengo que poner aquí 2 puntos. Entonces dice ingrese un número, yo le voy a poner 5. Por algún motivo, fíjense, no está parando. Lo voy a parar. A ver, número es igual a 0. Está imprimiendo antes. No, no debería afectar. A ver, le vamos a poner solamente menor para ver si. Sí. Número, a ver, va a ser 1, la siguiente va a ser 2, 3, 4. A ver, vamos a imprimir X más, si acaso. Ya sé qué es. El problema es que cuando lee X, está tomando X como si fuera una cadena y no un número. Entonces, al hacer esta comparación, se está equivocando. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a forzar que X sea un número. Para hacer eso, voy a agarrar y le voy a poner un int aquí adelante. Entonces, lo que sea que mete el usuario, que es una cadena, yo lo voy a convertir a número y eso recién lo voy a guardar en X. De modo de que X ahora va a ser un número. Lo voy a guardar. Es un número. Ya está, ¿no es? Sí, es menor a 5, ¿no es? Exacto. Entonces, fíjense que un pequeño error a veces puede traernos bastantes problemas y uno puede pensar que se ha equivocado. Entonces, cuando trabajen con números, mejor hagan esto. O sea, una vez que leen el valor, ya conviértanlo a número para que no les dé problemas. ¿Alguien tiene alguna duda de este algoritmo? O sea, hay algo que no se entienda, sea lo que sea. Pregunten nomás si hay alguna parte que no se entiende. ¿Nada? ¿Todo se entiende? ¿Está clarísimo?
Ya. Ahora quiero mostrarles las... Vamos a probar aquí. Las distintas formas de incrementar un número. No acepta. Python no acepta esta sintaxis. No son iguales, ¿no? Sí. No se acepta esto. Ya fíjense que aquí este número más es igual a 1, es como decir número es igual a número más 1, es una abreviatura. Hay muchos lenguajes que tienen, no siempre es igual, por ejemplo en Java es número más más para incrementar un número, eso te aumenta. En Python fíjense que es número más es igual a 1 y es una de las observaciones que hace acá. Fíjense, si miras la última línea, año más es igual a 1, podrás notar que en cada iteración incrementamos el valor de la variable que condiciona el bucle. La variable que condiciona el bucle es año. Si no lo hiciéramos, esta variable siempre sería igual a 2001 y el bucle se ejecutaría de forma infinita, ¿no? Lo que hemos visto, siempre se queda ahí. Ya que la condición año es menor o igual a 12, siempre se estaría cumpliendo. Pero ¿qué sucede si el valor que condiciona la iteración no es numérico y no puede incrementarse? En ese caso podremos utilizar una estructura de control condicional anidada dentro del bucle y frenar la ejecución cuando el condicional deje de cumplirse, con la palabra reservada break. Break es esta palabra que lo que hace es detener el bucle en cualquier momento. O sea, yo puedo hacer una iteración acá que siempre vaya corriendo y si yo pongo la palabra break, se va a detener el bucle. Por ejemplo, en esta condición lo que está haciendo es while true, este tipo de sentencia que hace que siempre va a ser verdadera y eso se va a repetir como infinitamente. Y aquí lo que está haciendo es pedir un nombre, fíjense, indique su nombre y el nombre lo está guardando dentro de la variable nombre. Ahora lo que pregunta es si ha metido el nombre, entonces detener. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras no meta algo, esto se va a seguir repitiendo una y otra vez, hasta que el usuario meta algo. Ya, entonces podemos hacer si quieren la prueba. Vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a preguntar if x es igual a 3, break. Lo vamos a guardar. Vamos a ejecutar el programa y vamos a poner 1000. No está funcionando. Creo que ya sé lo que es. Ya no. Sin número. Fíjense, a pesar de que le he puesto ingrese un número y el número es 1000 y mi condición es mientras número sea menor que 1000 en este caso, se ha parado en el número 3. ¿Por qué? Porque aquí yo le he puesto una condición y le he dicho si número es igual a 3, break. Entonces, ¿qué hace eso? Eso me corta el ciclo. Me lo va a cortar, mi ciclo repetitivo lo va a parar. Independientemente de que cumpla o no cumpla la condición. Es decir, que cuando ocurre un break, directamente se va a ir, en este caso, a la línea 11 a ejecutar. Ya no va a volver a evaluar esto. Fíjense, como ocurre este break, se va directo a la línea 11 y ya no vuelve a evaluar la condición. Estoy cortando el ciclo repetitivo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto?
¿Algo que no se entienda de estas líneas? Ya. Vamos a pasar a la práctica porque quiero que vayan viendo la práctica de ciclos repetitivos. Todos lo van a hacer con ciclo while, o sea, con mientras. Con ciclo while lo van a hacer todos estos ejercicios. Fíjense que, por ejemplo, el primero es un poquito más complicado, bueno, dependiendo de cómo lo vean. Que pida un número y diga si es primo o no. Que los otros, que fíjense, dice que muestre los números del 1 al 100. Ese es más fácil, ¿verdad? Que muestre los números del 100 al 1. Entonces, ustedes vayan viendo cuáles pueden hacerlos y los van a ir haciendo para la siguiente clase. Hagan la mayoría que puedan. Y como les digo, si se traban en alguno, vayan a otro. Si pueden hacerse ayudar con alguien más, háganse ayudar. Y si no, entonces hagan otro tipo de ejercicios que ustedes vean que puedan. Pero no dejen de practicar. ¿Ya? Entonces, ¿Hasta quién me da clase? el cacho que imprima los ojos. Un papel. No. ¿Son los ejercicios? Hagamos hasta el 10. Los que pueden hagan más, ¿no? Pero ¿Cuántos ejercicios hay? son 22. Hagan hasta el 10, por favor. Todo lo que puedan hacer. ¿Achicarlo? Sí, ya le he agregado la hermana al grupo, ¿no puedo enviar ahí? Ah, ya. Ah, ya. Sí. Ya les doy. Y todito, sí, todito. Sí, ya. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Está fácil? ¿Sí? Ya. Entonces, pararemos ahí. No se olviden para la siguiente clase, hagan la práctica. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.